Hoy presentamos El siglo imposible. No hubo advertencia, ni científicos alertando, ni teorías conspirativas que lo predijeran, solo, rutina. A las 7:58 a.m., en Los Ángeles, miles de personas estaban atrapadas en la autopista. Música en la radio, café en mano, vidas en piloto automático. A las 7:59, el cielo se abrió, no como un relámpago, como una herida. Un círculo negro giratorio apareció sobre los carriles y del otro lado se escuchó un sonido imposible de confundir. Tambores de guerra. De la grieta descendieron estructuras de madera, estandartes y guerreros, pero no eran indígenas de América, eran aztecas, pero no estaban en México, estaban en Estados Unidos. Los autos frenaron, algunos chocaron, otros intentaron huir. Los aztecas avanzaron con cautela, hasta que alguien tocó el claxon. Un guerrero reaccionó, lanzó su lanza, y todo se rompió. A las 8:02 a.m., en Sao Paulo, un portal emergió en medio de un estadio lleno. El partido se detuvo cuando del aire surgieron columnas de piedra, seguidas por soldados con escudos rectangulares y armaduras pesadas, legiones romanas. Pero no estaban en Italia, estaban en Brasil. El público primero pensó que era un espectáculo, hasta que los romanos comenzaron a formar líneas y avanzaron. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego. Los romanos no entendían las balas, pero sí entendían caer, y respondieron como sabían, con estrategia, con disciplina, con guerra. A las 8:05 a.m., en Moscú, el invierno se volvió más oscuro. Un portal se abrió en una avenida congelada. De él emergieron soldados, con uniformes que algunos ancianos reconocieron con horror, nazis. Pero no en Alemania, en Rusia. El pasado regresaba, al peor lugar posible. Un tanque salió del portal y disparó. La respuesta rusa fue inmediata, misiles, helicópteros, disparos. Pero los soldados nazis creían que aún estaban en guerra, y no dudaron. A las 8:07 a.m., en El Cairo, no llegaron egipcios, llegaron vikingos. Dracars atravesaron el aire como si navegaran un océano invisible y cayeron en el río Nilo. Los guerreros, confundidos pero eufóricos, interpretaron el lugar como un territorio de conquista, y comenzaron a atacar. Turistas corriendo, guardias disparando, haches chocando contra rifles automáticos. A las 8:10 a.m., en Tokio, el portal fue silencioso, demasiado silencioso. De él salieron hombres con armaduras tradicionales, pero no eran japoneses. Samuráis, en Japón, pero de una era distinta. No reconocían la ciudad, no reconocían la tecnología. Uno de ellos vio su reflejo en un rascacielos, y se arrodilló, creyendo estar frente a un espíritu. Otro desenfundó su ketane, y atacó a un grupo de policías. El choque fue inmediato. Tradición contra modernidad. Acero contra balas. En cuestión de minutos, más de 1000 portales se abrieron. Pero lo peor no era que aparecieran en lugares equivocados. Era que algunos aparecían cerca de otros. Y entonces, las eras chocaban entre sí. En Estambul, un portal de soldados otomanos emergió, justo cuando otro portal se abría a pocos metros. De él salieron caballeros medievales europeos. Se miraron. Nadie habló, pero ambos entendieron. Cargaron. Espadas contra cimitarras. Gritos en lenguas muertas. Sangre sobre asfalto moderno. Los civiles quedaron atrapados entre dos guerras que no les pertenecían. En Chicago, el caos tomó otra forma. Un portal liberó mafiosos de los años 20. Otro, a unas calles, liberó gangs modernos. Pero el tercer portal trajo guerreros mongoles. La ciudad se convirtió en un campo de batalla de 3 tiempos distintos. Vehículos incendiados, caballos corriendo entre rascacielos, ametralladoras resonando contra arcos y flechas. Los gobiernos activaron protocolos de emergencia, pero no había manual para esto. En Londres, el ejército británico rodeó una zona donde habían aparecido gladiadores romanos, solo para descubrir que otro portal liberaba soldados de la Primera Guerra Mundial. Los gases comenzaron a expandirse, la población entró en pánico. Los soldados modernos tuvieron que decidir, disparar, rescatar, huir.
En Ciudad de México, el gobierno desplegó al ejército cuando un portal liberó guerreros espartanos en plena avenida, pero segundos después, otro portal se abrió detrás de ellos. Dinosaurios. Un Triceratops embistió un tanque, un Velociraptor atacó a un soldado. Las líneas militares colapsaron. No era guerra, era supervivencia. No todos luchaban, muchos solo querían entender. Lucía Herrera, enfermera en Sao Paulo, trataba de salvar a un romano herido. Él no entendía sus palabras, pero sí entendía su mirada. No eres mi enemiga, susurró en latín, antes de perder el conocimiento. Diego Salas, policía en Los Ángeles, disparó contra un azteca que corría hacia una familia. Cuando el guerrero cayó, Diego vio que el hombre no atacaba, huía. Del portal. Angie Petrov, en Moscú, ayudó a un joven soldado nazi que lloraba en una esquina. ¿Ganamos?, preguntó él. Ella no respondió. Después de horas de caos, algo quedó claro. Los portales no solo traían guerra, traían confusión, desesperación. Humanos arrancados de su tiempo, obligados a sobrevivir en otro. Pero entonces, los científicos detectaron algo peor. Los portales estaban creciendo, y comenzaban a estabilizarse. Eso significaba una cosa, no iban a cerrarse. En Nueva Delhi, 3 portales se alinearon, formando un triángulo perfecto. De uno salieron soldados británicos coloniales, de otro, guerreros antiguos del subcontinente, del tercero. Nadie salió, pero algo se movía dentro, algo enorme. En París, la Torre Eiffel fue rodeada por revolucionarios del siglo XVIII, cuando un portal se abrió en el cielo, y comenzaron a caer bombas, pero no eran modernas, eran de otra guerra, otra aún por venir. El tiempo no solo se había roto, se estaba acumulando, comprimiendo, como si el pasado, el presente y el futuro estuvieran siendo empujados al mismo punto, y nadie sabía qué iba a salir después. El mundo no colapsó en un solo día, colapsó en cámara lenta. Las batallas ya no eran incidentes aislados, eran frentes activos. En Estambul, los otomanos y caballeros medievales seguían luchando, pero ahora contra el ejército moderno que intentaba contenerlos. Drones sobrevolaban el cielo mientras flechas caían como lluvia. En Sao Paulo, las legiones romanas habían tomado barrios enteros. Habían aprendido rápido, evitaban armas de fuego, se movían por callejones, atacaban en formaciones cerradas. En Moscú, la guerra contra los soldados nazis se volvió brutal. Ya no era solo defensa, era historia repitiéndose, pero con armas modernas. El invierno ayudaba a unos, condenaba a otros. En Ciudad de México, los espartanos habían formado un bastión improvisado, resistiendo tanto a militares como a criaturas prehistóricas que aún emergían del portal. Y en Nueva Delhi, lo desconocido finalmente salió, una criatura imposible. No pertenecía a ninguna era registrada, no era pasado, no era presente, era algo desplazado del tiempo mismo, y no estaba sola. Los gobiernos dejaron de actuar como naciones individuales. Se formó una coalición global de emergencia, no por diplomacia, por desesperación. Satélites rastreaban portales, científicos analizaban patrones, militares intentaban contener lo incontenible. Fue entonces cuando surgió una hipótesis. Los portales no eran fallas, eran conexiones sincronizadas por eventos de alta intensidad histórica, guerras, colapsos, momentos donde el tiempo tembló. Y ahora, todos esos momentos estaban ocurriendo al mismo tiempo. La solución no era cerrar portales. Eso ya se había intentado. Bombardeos, energía, pulsos electromagnéticos. Nada funcionó. Los portales resistían todo. Entonces alguien propuso lo impensable. No hay que destruirlos, hay que estabilizarlos. Si los portales conectaban momentos de caos, tal vez podían cerrarse si esos momentos alcanzaban un equilibrio, no paz, equilibrio. Las órdenes cambiaron en todo el mundo. Dejar de combatir, cuando fuera posible, comunicar, contener, redirigir. No todos obedecieron, no todos sobrevivieron. Pero en algunos lugares, funcionó. En Los Ángeles, historiadores y traductores lograron establecer contacto con los aztecas. No era paz,
pero era entendimiento. Se les dio territorio aislado, se redujo la violencia. El portal se volvió más estable, más pequeño. En el Cairo, los vikingos dejaron de atacar, cuando entendieron que no estaban en un campo de batalla, sino en otro mundo. Se adaptaron, comenzaron a comerciar. El portal dejó de expandirse. En Tokio, los samuráis fueron contenidos no con armas, sino con honor. Descendientes modernos de su cultura los enfrentaron, no para matarlos, sino para hablarles. Muchos depusieron sus armas, otros eligieron morir, pero el conflicto se transformó, pero no en todos lados funcionó. En Moscú, no hubo negociación. La guerra contra los nazis terminó como empezó, con destrucción total, y cuando el último cayó, el portal no se cerró, se desgarró más. En Chicago, las múltiples facciones nunca dejaron de luchar. El resultado fue una ciudad en ruinas, y un portal, fuera de control. Los científicos lo confirmaron. Los portales reaccionaban a la intensidad emocional y conflictiva. Más guerra igual a más inestabilidad. Más equilibrio igual a cierre progresivo. Pero había un problema. Algunos portales ya habían acumulado demasiado, como el de Nueva Delhi. La entidad que emergió en Nueva Delhi no podía ser contenida, destruía todo. No atacaba por instinto, atacaba como si corrigiera algo, como si el mundo fuera un error. Entonces llegó la verdad. Los humanos del futuro aparecieron nuevamente, esta vez, en múltiples ciudades, y hablaron. El tiempo no se rompió solo, ustedes lo llevaron al límite. Guerras constantes, crisis, eventos acumulados. El tiempo, como sistema, colapsó, y los portales eran un intento de reorganización. Esa entidad, dijeron, es el mecanismo final. Si el caos continúa, reiniciará todo. Por primera vez en la historia, el mundo se detuvo, no completamente, pero lo suficiente. Se ordenó un alto al fuego global, no perfecto, no inmediato, pero suficiente. En múltiples ciudades, humanos modernos protegieron a los del pasado. En otras, los del pasado defendieron a los modernos. La línea se rompió, y algo nuevo nació, cooperación entre tiempos. En Nueva Delhi, todas las fuerzas convergieron, no para destruir la entidad, sino para detener el conflicto. Miles de personas, de distintas eras, dejaron de luchar. En ese punto, el mundo se silenció, la entidad se detuvo, observó, y por primera vez, no atacó. El portal comenzó a cerrarse, lento, pesado, como si el tiempo respirara de nuevo. Meses después, muchos portales desaparecieron, otros permanecieron, pero estables, controlados. Las ciudades cambiaron. En Sao Paulo, aún existían distritos romanos. En Los Ángeles, comunidades aztecas coexistían con la modernidad. En el Cairo, los vikingos ya no eran invasoras, eran habitantes. No hubo victoria, no hubo derrota, solo una lección. El tiempo no es una línea, es un equilibrio, y cuando se rompe, todo regresa. En un laboratorio secreto en Alemania, científicos relacionados al espacio-tiempo les están enseñando a sus aprendices cómo están funcionando los portales. Profesor, si estos portales son de épocas de nuestra historia, ¿cómo es que no se ha visto alterado nuestro presente? Un alumno pregunta con gran duda. Porque pasado, presente y futuro suceden al mismo tiempo, mientras los dinosaurios se extinguen por un meteoro. Al mismo tiempo en este presente ya encontramos dónde cayó ese meteoro. El mundo sobrevivió, pero nunca volvió a ser de una sola época. Nos vemos la próxima en otra historia que contar.